Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase magistral que, bajo el título genérico de la creación a la librería, cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España, ha organizado la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Y con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores y de Cedro. Hoy nos acompaña como representante de los escritores ceutíes María Jesús Fuentes. Es para nosotros un placer tenerte en la Biblioteca Pública del Estado y poder compartir contigo esta conferencia, esta clase magistral. Ella nació en Málaga, pero ha vivido desde su infancia en Ceuta. Es profesora de lengua y literatura en el Instituto Siete Colinas de la ciudad de Ceuta. Y además es decana de una de las instituciones culturales más importantes de la ciudad, el Instituto de Estudios Ceutíes. Es decana de la sección de Música y Literatura, lo fue antes la de Bellas Artes y Literatura, que cambió recientemente su denominación al ampliarse las secciones del instituto. Ha dirigido también la colección literaria de esa institución, del Instituto de Estudios Ceutíes, bajo el título de Casa de los Dragones, durante los últimos años. Es miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y sin duda es la más importante voz lírica del panorama poético ceutí y una de las más importantes escritoras. Aunque su género favorito siempre ha sido la poesía, ella es poeta sin duda sobre todas las cosas, también ha cultivado otros géneros literarios como veremos. Son ya por lo menos 7 u 8 poemarios, no los he contado con exactitud, pero por lo menos, o quizás más, ella no los dirá ahora, con títulos como El dedo índice, Con la vida a cuestas, La maldita comedia, Agua marina, La vitola de poemas para leer de pie, Palabras rotas o En el nombre de la infancia. Novelas como La verdad si es que existe, precisamente publicada en la colección Casa de los Dragones, o secundarios. Libros de relatos como El maleficio del bogavante, que en su momento fue Premio Ciudad de Coria. Ensayos como El género femenino en los textos de bachillerato, que fue Premio de Investigación Tina Aguinaco. Hembras de una hoguera, que es un alegato contra la violencia de género. El Quijote en el aula, publicado por el Instituto de Estudios Ceutíes. Dirige además una revista, una importante revista poética como es El Mester de Vandalía, y ha colaborado en diversas revistas literarias como Minotauro, Ágara, Extramuros, Poesía y Manta, Silencios, Prima Litera, Salamandria y otras. Su obra figura en diversas antologías de la literatura española, actas de poesía, de poesía última, perdón, de la Fundación Alberti, La voz y la escritura, El agua, 30 poéticas, Mapa infantil para un juego de damas, Donde no habite el olvido, Enésima hoja o atlas poético, Granito, La luciérnaga y el cuervo, etc. Es además una colaboradora permanente de las actividades de la Biblioteca Pública de Ceuta, primero Biblioteca Pública y ahora Biblioteca Pública del Estado. Ha dirigido varios de sus talleres literarios en estos años. Ha impartido conferencias, realizado coloquios, participado en lecturas literarias y poéticas y en numerosas presentaciones de poetas y autores. Es escudo de honor de la biblioteca, que es una distinción que la biblioteca hace a aquellas personas que colaboran con ella, y ella fue uno de esos primeros escudos de honor de la biblioteca, ¿no? Su obra ha sido traducida al inglés, por ejemplo, en Ursinas College o en la Universidad de Jersey, y ha participado en muchísimas actividades poéticas por toda España y el extranjero, en concreto, por ejemplo, en Estados Unidos. Y además, sobre todo, ella es el puente entre Ceuta y los grandes poetas españoles, literatos, pero sobre todo poetas. Ella pues tiene, aparte de los que yo diga, muchos más, ¿no? Ha sido siempre ese puente entre la poesía española y la ciudad, o lo ha sido durante los últimos años, con encuentra entre sus amistades y entre las personas con las que ha colaborado, los poetas con los que ha colaborado, con Luis López Anglada, José Muñoz Quirós, Raquel Lancero, Luis Alberto de Cuenca, Diego Valverde, Jesús Munarriz, Rafael Soler, Inés Guzmán, Josefina Parra, Javier Lostalé, Miguel Ávila, Carlos Guerrero, José El Garresta, María Jesús Mingot, Elena Román, Gracia Iglesias o el portugués, por ejemplo, Nuno Giudice, que ella presentó precisamente en esta casa hace algunos años. Pues sin duda les dejamos con la conferencia o la clase magistral de María Jesús Fuentes, que como digo es sin duda la más insigne representante de las letras ceutíes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que me siento muy honrada y además muy estimulada con todas estas palabras de mi amigo José Antonio. Para mí es verdad que siempre es un placer venir aquí a la biblioteca, que me siento un poco como en casa, en esta y en la otra, porque son ya muchos años que han gestado y han dado lugar a que hagamos todas esas cosas que has dicho. Y la verdad que decía que me siento honrada por participar en este seminario de la creación en la literatura y cómo se hace un escritor, cómo trabaja un escritor en España, no por aportar mi granito de arena ni nada, sino porque es un verdadero placer recibir una llamada telefónica como la que recibí yo de Rafael Soler o hablar luego con Carlos Fortea. Con Carlos Fortea coincidí no hace mucho antes de todo este desastre de la pandemia en un almuerzo con ACE en Antequera y pasamos los dos un almuerzo entrañable. Y cuando se dirigieron a mí y se pusieron en contacto conmigo, me puse a tomar apuntes pensando que la oferta era de otro tipo. Y en realidad se reducía un poco solo a contar mi experiencia como autora, a hablar de mí y de esos puntos que hemos marcado. En realidad, hablar de mi vida, tal como se me ha solicitado, si es que de verdad reviste interés, y de mi relación con la literatura, es todo uno. Luego, con la publicación, pues al ser yo mayoritariamente, o sobre todo dedicarme al mundo de la poesía, sigue formando parte del mismo círculo, del mismo ciclo ese en que todo está conectado. Y luego con las editoriales, me voy a detener un poquito en ellas más adelante, pero las editoriales, sobre todo las de poesía, forman parte también del entorno amistoso y familiar de los escritores. Están constituidos por personas muy vocacionales que conocen el mundo y que saben también cómo hacer esas gestiones. Voy a entremezclar vivencias, experiencias con un punto de partida claro. Así nací, así fui de joven, así soy ahora una mujer. Y les voy a recitar un poco genérico este poema que apareció en una antología de ACE, que se llama Mujer al fin. Soy toda ocaso. Soy la marioneta sin Virgo trepando por la vitrina. Soy el vientre perdido entre el masculino deseo, la cierva concebida en el desierto, la loba herida en la intemperie, la carne hueca del festín. Soy la madre con dolor a sueldo, la hija mercenaria de excelencias, la esposa arrinconada bajo el escote, la anfitriona perfecta sin báculo ni bastón. Soy toda sangre, soy el regalo fecundo de la tierra, la batalla vencida en el delantal, el colmo fértil de la efigie. Soy todos los brazos de la diosa, la cola bifurcada de la serpiente, la hidra dentro de la medusa, la fresa caudalosa del deshielo. Soy pasión roja entre las brasas. Soy víctima y heroína, mochila para el camino, la muerta degollada en el porche, la maniquí rota en el escaparate del ático. Soy un soplo del intelecto, soy el sentido común entre la fuerza, el genio sensato, el discurrir prohibido, la lógica invasora. Soy jazmín y ébano, pimienta y almíbar. Soy la que espera en la esquina, la que brinda con lágrimas, la protectora, la que grita por ser. Soy mujer sin fin, luchadora, reivindicativa, estigmada, orgullosa de serlo, mujer al cabo. Y con esta línea definitoria, pues empiezo a recordar que efectivamente muchas veces no sé cuántos libros he escrito, 12, 13 libros. Empecé con este premio del Maleficio de los Bogavantes, que es un relato un poco en clave de ironía y humor que siempre me ha gustado también cultivar.
Y voy a pensar un poco en cómo he ido dando saltos a través del tiempo, cómo llegaron algunas antologías de interés, cómo he ido recitando en ciertos sitios que a lo mejor están considerados importantes, cómo he llegado al mundo digital y cómo me he relacionado con las editoriales. Se dice de las editoriales que siempre están buscando un escritor original, alguien que les llene, que estén dispuestos también a viajar o a cumplir una serie de requisitos. Y nosotros, los poetas, lo que estamos buscando muchas veces es una editorial que nos comprenda o que entienda lo que queremos expresar. Porque en realidad el poeta, se dice de él que escribe siempre el mismo poema. Parece que repetimos una y otra vez un eje o una constante de aquello que nos preocupa o nos acecha y que lo convertimos en sentimientos. Unas veces será amor, como fue en Becker, que prácticamente determinó toda su trayectoria. Otras veces será reivindicación social, a la que me sumo, pero siempre estará vigente el yo propio, el subjetivo, el de la identidad que impulsa y dicta, el que atraviesa como un rayo, como diría Miguel Hernández. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras. Al fin y al cabo es el eterno fluir del inconsciente, casi onírico, casi lleno de ilusiones o de sueños, a veces casi inconexo y otras veces que forma una línea definida por la que continuar. A mí, un poema me ha traído hasta aquí. Ese poema del que les hablo y que, desde mi punto de vista, no debe perder esa ilusión y estar falto de estrategia, casi de cordura. Cuando algunas veces al poeta se le presiona y se le insta a seguir escribiendo, puede dar lugar a veces a productos demasiado elaborados. Ese exceso de elaboración contamina el producto. Estará exento de la verdad o la de sinceridad que tiene que brotar del espíritu. Y a veces el público lo nota, pues a veces lo nota el público. Decía José Hierro, cuando le preguntaban por qué había estado tanto tiempo sin publicar, así como le hacían cogiéndonos los hombros, es que no tenía nada que decir, nada importante que decir. Bueno, seguro que él sí tenía mucho importante, pero no creo que se deba presionar. El juego ese de las editoriales, cuando se ha obtenido éxito con un libro, determina a veces que el poeta se convierta en un hacedor de palabras, incluso en un funcionario. ¿Y a qué contribuye esto también? A esto también contribuye el hecho de que el paso del tiempo nos haga envejecer. No me refiero a envejecer por las arrugas o por lo que sea habitual o normal cuando van pasando los años. Me refiero a olvidar aquello que fuimos y convertirnos a lo mejor en un administrador, en un buscador del aplauso, de el gesto del público, más que en un juglar o en aquello que fuimos cuando éramos jóvenes, que tenía una chispa, que a veces hacía magia, a veces creaba hechizo y otras no. Pero eso no importa, porque en realidad el poema unas veces sale y otras veces no sale. La calidad tampoco reside del todo en que sea tan verdad, pero tampoco en las modas. Hay que estar un poco por encima de las modas. Es verdad que se van sucediendo a veces las generaciones, que hay núcleos en común, pero cada uno tiene que pertenecer a su instante. Si no, no sé, no tiene nada que ver Safo de Lesbos, a quien tanto admiro, con la Condesa Día y su rasgo del amor cortés.
este poema que no tantas veces es redondo, que a veces cae plomizo y lleva al sufrimiento o al dolor, y que otras veces va como brotando y que fluye solo, no tiene por qué ser perfecto. Decía Juan Ramón Jiménez, no la toques más casi a la rosa. Me gusta decir esta cita porque depende también de lo que se persiga. Muchas veces simplemente darle salida a ese foco que existe dentro, a eso con lo que quizás se ha nacido o que ha forjado, fraguado una vocación. Pero a mí, por ejemplo, este poema que hoy me ha traído hasta aquí, único o varios, con varios brotes y con esa misma raíz del sentimiento, me ha dado amigos, amigas y amigas. Eso es lo más importante de toda esta trayectoria. Van a ver a lo mejor ahora en tantas imágenes que he preparado, yo no soy muy de fotos y estarán pensando los que la estarán viendo, pues menos mal que no es muy de fotos porque hay más de 250 instantáneas creo. Pero muchas de ellas me las han mandado estos amigos de los que les hablo, con las que voy a iniciar ahora de esa mano, de esa pequeña introducción, el recorrido de los viajes, de mis libros y de cómo empezó todo. Antes, me gustaría decirles cómo va esa inspiración de la que hablaba. Para mí, totalmente libre, con algo de rebeldía. Monto un caballo sin bisagras que no mastica gasolina ni quema ozono con su aliento de dióxido. Es una moto de 2 cascos y nunca le pongo silla para cabalgar. Su lomo de jaca andaluza, hospitalarios como un cegel, integradores como jarchas, acogen a vagabundos sin patrocinio dispuestos a regar con los versos de su atillo la hierba que no el césped que Atila o sus Atilas puedan pisotear. Y dentro de esta poética a la que me ciño o que unas veces sigo y otras veces no, quiero preguntarles a los que me estén escuchando, que ya forman parte de este universo poético al que me refería, ¿qué buscan? ¿Qué persiguen? ¿Qué les ha atraído? Nos han comentado que hay más de 500 personas que han logrado inscribirse. Muchos sentirán o experimentarán esas sensaciones. Otros a lo mejor buscan éxito o felicidad, satisfacción, una forma de dar salida a un gran volcán interior. O a lo mejor, como yo, buscan amigos. O a lo mejor no los buscan y yo soy una afortunada y los he encontrado. ¿Qué tengo en común con ellos? Que yo sé lo que sienten porque ellos saben lo que yo siento. Y salvados estos prolegómenos y los agradecimientos, voy a empezar hablando inusualmente de mi niñez. A muchos escritores les gusta hacerlo, rememorar aquellos tiempos. Yo esperé a mi libro En el nombre de la infancia a 2017 para hablar de ella. Y lo hice a través de las experiencias de otros niños, siempre inventadas, nunca son ficticias. En ellas está lo que yo vengo a llamar mi doble vida. Muchos escritores, los poetas, llevamos una especie de doble vida quizá desde esa niñez. Yo recuerdo que me gustaba leer, me gustaba escribir y anhelaba la soledad. Dentro de esa soledad no era una niña triste. Mi hermana, que falleció en un accidente trágico, todos los accidentes son trágicos, pero iba por la acera en Granada, por el Triunfo, y se subió un coche a la acera y perdió todo. Una pintora tan sensible, tan perfeccionista, que me decía, cuando yo hablaba del destino, en el que siempre he creído, desde entonces mucho más, siempre me decía, no, pero tú siempre serás feliz. Y yo pensaba, pero con esta honda amargura que tengo dentro, esta especie de desgarro hacia el mal ajeno, ¿a qué se está refiriendo? Creo que se refería a disfrutar de las pequeñas cosas.
me lo puso difícil en su augurio, la verdad, propiciar que siempre me acompañaría la sonrisa porque me levanto y valoro ponerme de pie. Valoro tener con quien cruzar la mano o añorar los besos que nos dábamos en otros momentos. Me ha costado cumplir el pronóstico y siempre se paga un precio. Empecé a canalizarlo a partir de Con la vida a cuestas. Estoy muy agradecida al Instituto de Estudios Ceutí, al que yo entonces no pertenecía, pero con el que me unía una buena relación, a Luis López Anglada, que fue el que se puso en contacto con mi amigo y querido Simón Chamorro para esta publicación. Y la verdad es que conocer a Luis López Anglada, que me prologó el libro, resultó apasionante. Cómo un hombre de esa edad podía tener esa personalidad tan arrolladora, podía ejecutar y llevar a cabo tantas cosas, era tan admirado, era tan vital estar a su lado. Ahora estamos José María Muñoz Quirós y yo preparando una edición con esa colección de la que ha hablado antes José Antonio, en la Casa de los Dragones, que es una casa en donde cabe todo, además de las referencias estéticas, 50 sonetos suyos. Me lo he pasado haciendo la edición casi crítica con un prólogo que empezó menos, pero me lo he pasado de bien. Y además, qué grandes sonetos. De verdad, muchas veces no nos detenemos en una obra o en un fragmento a pensar o a valorar por qué algunos privilegiados han alcanzado ese nombre. Y es verdad que tuve unas críticas muy buenas y salí en la prensa nacional y me recogió el ABC y bueno, yo siempre he oído de la soberbia, me parece que el poeta, eso de ser soberbia o de la vanagloria no conducen a nada, no va ni con mi carácter, me parece que produzca. Pero sí que es verdad que les advierto a todos que si van a publicar un segundo libro, estén atentos porque les van a medir de una forma mucho más estricta. Recuerdo a Carmelo Guillén Acosta de Adonais, eligiendo solo de mi segundo libro algunos de los aciertos. Gracias a Rocío Valderas, a quien tanto aprecio, quiero y debo, publiqué El dedo índice y recibió todo este aspecto del que les hablo. Sin embargo, a mí El dedo índice me abrió una gran puerta. Había dado ya un salto a Madrid con Luis, había conocido muchos escritores, pero gracias al dedo índice pude ir a las jornadas de poesía última de la Fundación Alberti. Yo siempre digo que mi poesía va por delante de mí. Después he viajado mucho, pero me han abierto las puertas mis versos. Yo todavía no los conocía y la verdad es que fue un deleite para la vista, para el conocimiento, para la amistad. Estas jornadas que organizaba Enrique Pérez Castallo, María Asunción Mateo, la viuda de Alberti, con la que cenábamos por las noches, Miguel Losada. Entonces no solo no me unía a la amistad que tengo ahora con él, tan afectiva, tan cercana, sino que yo lo veía y me daba hasta un poco de reparo, de respeto, casi de miedo. Y bueno, Basilio Rodríguez Cañada. Y coincidimos allí una serie de poetas, algunas muy jóvenes, a las que vinieron a llamarnos las vándalas. No sé por qué, vosotros llegábamos puntuales a los actos. Estaban María Salgado, Javier Gamonian, Lucía Fraga, Vanessa Pérez Oquillo. Con todos ellos mantengo contacto. De Javier Gabonal tengo el último correo tras la pérdida de Carmen. Con Vanessa coincidí en el Instituto Cervantes, en una actividad organizada en Madrid por Beatriz Hernán en honor de Gloria Fuertes. Y como si nos hubiéramos visto ayer o antes de ayer. Y estaba también Elena Medel, Marga Blanco, Beatriz Rousseau, Inmaculada Moreno y mi queridísima Carmen Jodra. Los estoy leyendo no porque no los tenga adentro, los estén ustedes viendo en las imágenes, sino porque espero no olvidarme de ninguno. Estos fueron los vándalos de primera generación y la verdad es que fue todo tan divertido. Hubo como una nueva lexicografía alrededor de la poesía y hay muchas bromas, muchísimo humor,
empezamos con la rebeldina, los términos para expresar cómo estábamos un poco en contra de tantas cosas establecidas, y luego llegaron los vándalos de la segunda generación, con Álvaro Tato, con Pilar Adón, con María Eloy García y con Alejandra Vanessa, Sofía Rey, la gran Gracia Iglesias, que la conocí y se convirtió en vándala, pero todavía no he visto yo sus grandes performances. Y en esta época empecé a viajar mucho. Recitaba, me llamaban para recitar, leía mi poesía, pero sobre todo escuchaba muchos otros. Hay que escuchar a los demás para aprender. Y a mí aquello me encantaba, sobre todo la poesía buena. Yo soy impía con la poesía que es regular. Todo el mundo tiene derecho a hacerla, pero me gusta aquella que está basada también en conocimiento y saber. Y con esas estarán ustedes preguntándose a lo mejor, ¿cómo se hace todo eso desde Ceuta? Pues cogiendo un ferry. No siempre hemos tenido un helicóptero para desplazarnos y para poder enganchar con el aeropuerto de Málaga hacia Madrid. Nosotros dependemos de un barco, muchas veces los levantes nos impiden a lo mejor salir en el día, pero nunca eso, yo que soy tan de aquí, que me gusta tanto esta ciudad, me he sentido que me frenaba para todos esos emplazamientos, todas esas conexiones, algunas veces un poco más duro o llego un poco más cansada. Estarán viendo en la foto que a veces tengo cara de haber hecho un viaje largo, pero eso nunca me perjudicaba. Y así salió también el primer Mester, decía Miguel Losada, hay que hacer cosas. Pues salió gracias a Fernando Romero, ya desaparecido, y sus sellos, uno para cada uno, con una frase mágica. Y este que tienen aquí, algunas de las imágenes las tienen también, este fue el primero, con nuestro decálogo vándalo de rebeldía, de enfrentarnos al establecido, de luchar en contra todo aquello que suponga burocracia, y dentro de la celebración de la poesía, sobre todo el éxito ajeno. También queríamos hacer una cosa, mostrar al mundo, este mundo, yo no me corto un pelo si tengo que decir nombre o tengo que decir clases o sectores, pero bueno, vamos a dejarlo hoy en algo general, este mundo que nos ofrece malentendidos, discusiones, falta de pactos y a veces malos ejemplos, podía encontrar su alternativa, que éramos nosotros, nosotras, ofreciendo amistad, poesía, y que llevándose bien se puede dar ejemplo de llevarse bien. Cogimos el nombre de Mester de Vandalía porque queríamos superar el Mester de Clerecía que vivía replicado en los monasterios, en la abadía, la gran labor que hicieron, y recuperar un poco aquel Mester de juglaría diciendo Mester traigo fermoso, non es de clerecía. Mester es sin pecado, caes de vandalía. Y recuperar que la conquista, ir a todos los pueblos, a todas partes, ofrecer eso de lo que estamos hablando y bueno, solamente un lema así sin demasiadas aspiraciones, cambiar el mundo. Todavía hoy en día seguimos haciendo revistas y seguimos con esa nomenclatura de ir a lomo de nuestro alazán, de cabalgar horas y horas, de enviar a nuestras huestes y a nuestros emisarios para tomar Granada, tomar Córdoba, tomar Zaragoza o todos aquellos sitios en donde haya que demostrar que somos vándalos y que es una forma de vida. Y sin ser más pretencioso, llegó el rollo de Alejandro Pedrajas, el gran escultor. Ahí tienen algunas de sus figuras y con el que me sigue también uniendo, bueno, y Javier, su hermano, que también nos obsequió con algunas esculturas y los dibujos de Curro. Y por supuesto, aquí siempre les estaré tan agradecida a Vicente Álvarez, esos dibujos fabulosos que están viendo. Tenemos también en el verde a Antonio Gómez, por supuesto. Con el rollo nos pasó una cosa y es que tuvimos que cambiar de imprenta. Hablar de la imprenta a veces es más duro que hablar de las editoriales. Y luego perdimos a Fernando. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues tuve la suerte,
por decirlo de alguna manera, de encontrar a Luis Hernández de Loma, Luigi, un ceutí de Villaviciosa, que me presentó aquí cerca también, en el norte de África, a Juan Carlos, que tenía una imprenta muy especial y que se avino a que hiciéramos 800 números diferentes, con portadas diferentes, teñidas todas por él, que es un maestro de los papeles, como él le dice los papeles. A mí me parece que dibujar de esa manera y mezclar los colores y el cosido uno a uno también de ellas para demostrar y para enviar el siguiente mensaje. Eso que se dice de no hay nadie imprescindible no es verdad. Las personas siempre son imprescindibles y por eso este Mester mostraba cada número diferente. Uno no puede sustituir al otro y lo único que pasa es que están en otras partes. Luego llegó el verde también con todos estos que perdimos gracias a Pepe Gutiérrez, que nos cedió esas fotos preciosas. Incorporamos a muchos nuevos vándalos, algunos lo están viendo ahí, yo no puedo nombrarlos a todos, muchos los ha nombrado José Antonio, y así llegaron también Diego Román, Raquel Lanceros, que es del Instituto de Estudios Cetíes, el joven Ale Sánchez, vuelve a publicar nuestra querida Pepa Nieto, que también nos había cedido algunas de las esculturas, y en forma como de álbum de fotos que recupera todo lo anterior y siempre está abierto a futuro, volvimos casi a hacer un nuevo decálogo. ¿Y en dónde me encontraba yo mientras había publicado en La Maldita Comedia? Con prólogo de Elena Medel, a la que le estoy tan agradecida por mencionar además a algunas de las poetas que tengo de cabecera y a las que llevo por bandera, como por ejemplo Elfriede Jelinek. Con La Maldita Comedia di un nuevo salto. La presentación en el Ateneo fue multitudinaria. En aquellos tiempos acudía también mucha gente. Mi relación con la editorial no fue a lo mejor tan fluida para tantas ciudades, pero fue como llegué a Estados Unidos y también gracias a ella y al Mester de Vandalía a Latinoamérica. Y con este salto empecé a recibir también muchas nuevas invitaciones. Fue cuando llegó a mí Edita. Recibí la invitación para ir a Edita, suele ser en el Puente de Mayo, dirigida por Huberto Stabile. ¿Y qué es? Es una especie de congreso de editores independientes que estaba plagado de poetas, de sabios, de bohemios, de personas que ofrecían otra opción, como una alternancia a las ediciones más conocidas de todos, pero con una labor de amanuenses, a veces de verdad fantástica. Y así fue como conocí a Antonio García Villarán, del Cangrejo Pistolero, a Gorka de la Galleta del Norte, que luego estuve con él también en Hispanoamérica, a Nati. Con Nati tengo una relación, yo he publicado también con ella y he colaborado, pero ella empezó con una cosa muy atrevida y era con cuentos clásicos, pero de un enfoque más contemporáneo, propio ya de finales del siglo XX o del siglo XXI. Pues Dos Madres, algunos de los cuentos eran clásicos como Los Tres Cerditos o La Bella Durmiente, Niños Enfermos, Padres Divorciados. Ahora los cuentos tienen que tener las nuevas familias. Estaban también ahí los de La Más Bella, Pepe Murciego, Diego y algunos hispanoamericanos que luego he conocido más profundamente y mantengo amistad, como Sergio Font. Y Las Voces del Extremo de Antonio Orihuela. Antonio Orihuela está alguna vez en Ceuta. Siempre dice los tales de él que es un poeta de mucha calidad. Muy social, pero de mucha calidad. Y yo coincido con él. Y esta es mi relación con la literatura. Seguí haciendo amigos, abriendo caminos. He estado en Edita después de eso más veces. Y así escribí también en este tiempo mi libro Agua Marina. Mi libro Agua Marina me hizo dar como un nuevo salto. Estuve por primera vez, yo nunca había ido a la Feria del Libro de Madrid a firmar. Había firmado en la Feria del Libro de Sevilla, de otros lugares. Y Luz María Jiménez Faro se presentó allí, con lo que yo la admiraba, las ediciones que ella había hecho
con Marta, me acompañó toda la mañana y viví una situación de mucha complicidad. Y decía Carmen, cuando había gente que venía a firmar, que estaba dando un gran paso porque estaba firmando para desconocidos. Me acuerdo de Carmen algunas veces en tanto sentido. Cuando nos llamaban vándalas en la Fundación Alberti, habíamos hecho una pirueta y nos habíamos leído unos a otros los poemas intercambiados. Así que yo leí los poemas de Carmen y de Vanessa, y Carmen leyó uno mío. Y con ese acento suyo de mi poema a ras decía: volverán. Me emociono hablando de Carmen, volaban tan bajo las gaviotas que sus plumas olían a cisne. Y ahora me estoy acordando de ella también cuando me decía en la feria del libro lo de firmar a desconocidos. No sé si me sale bien o no su acento, pero me gusta imitarlo desde entonces, pero sobre todo desde aquel jugueteo que nos trajimos. Vinieron también Clara Díaz Pascual, vinieron personas que conocía de la asociación y la verdad es que me resultó un poco como una reconciliación con los sectores más tradicionales. Yo había escrito La maldita comedia o otros libros mucho más atrevidos y este era como más conservador. Y entonces hubo una parte de los que la crítica y de los que se permiten y hacen bien de la opinión en decir que había vuelto un poco a mis orígenes y que era un libro más delicado, más intimista, que divide el agua, el mar y la marina. La marina es la muerte, pero el mar es el destino. Y mientras continuaba con esos viajes, iba colaborando también con muchas antologías, iba apareciendo. Tengo antologías muy especiales de las que hablar. Y seguía escribiendo y publiqué Palabras Rotas. Palabras Rotas se lo dediqué a mi amiga María Ángeles, porque muchas veces hay gente que está fuera del mundo de la poesía o de la escritura, aunque sean lectores, pero también apuntalan, también nos ayudan y también están en este difícil devenir nuestro. Y desde México me publicaron Palabras Rotas, que es verdad que es un libro con las palabras rotas y un poco el producto del alma rota, pero con un gran sentido del humor. ¿Cómo fue mi relación con la editorial? Mi relación con la editorial fue de paciencia, de tono cadencioso, de dulzura en el seseo y de mucha paciencia. Es la vida vista de otra forma, aunque hacen unos trabajos memorables. Y de ese libro es Turista. Soy turista de clase A. Zapatos 24 horas y vuelos charter. Me pone el exotismo, critico al viajero occidental y reniego de los países avanzados. Busco lo natural y la sencillez. Las casas sin baño, los niños sin escuela, botiquines sin vacunas, ablación y lapidación. Total, son sus costumbres, es su cultura. Y observo cómo se desnutren con su comida per cápita, sin poder lavar, sin poder hervir, desde mi mesa suculenta, cuyos dudosos manjares, disimulando el rictus del asco, me dispongo a engullir. Jugaba con las palabras, con la ironía, con las bromas. No he dejado nunca de hacer eso que llaman poesía civil o poesía social. Y dentro, decía, de las antologías, tantas, algunas ha mencionado José, conocí a la que iba a ser la editora de mi nuevo libro. Con Alicia Ares siempre he tenido una relación muy cortés, muy de perfección, porque ella es muy perfeccionista y muy fluida. Y en enésima hoja
y en el Atlas Poético, que coincidí con ella en varias ciudades de España y en Madrid, había yo escrito Sueño en patera. Dolían las plantas bajo los pies. La piel agrietada sorteaba púas de erizo y verdeante muño esgañoso. Dolía la espalda negra, cruzada por 2 siglos de latigazos, medio milenio de esclavitud, 100 toneladas de hierro en los tobillos y un exponente al cubo de desprecio. Dolía el pasado caliente, la choza, el barro, el hambre. Dolía el futuro inhóspito. Un palo, una gorra, la puerta de un almacén. Chanclas rotas aún con lluvia, el euro del carro y el presente imposible camino a tierra, un vuelco, una linterna, una ola, dejó de doler. Estos poemas debieron gustarle porque me preguntó si tenía algún poemario y le dije que tenía el de las hebras de una hoguera. No siempre consigo leer bien mis poemas porque me emociono, pero tengo que decir que tampoco siempre consigo leer bien los poemas de los demás. Si tengo algún alumno escuchándome, recordará que más de una vez estoy en clase y tengo que mandar a alguien leer El niño yuntero de Miguel Hernández porque no soy capaz. O algún poema de Silvia Plath. Y bueno, estos somos los poetas. El caso es que me dijo Alicia que si tenía algún poemario y tenía Hebras de una hoguera. Es el diario de una mujer maltratada. Y la verdad es que le encantó. Se avino a publicármelo enseguida, ya hizo la portada. Y esto es como otro pequeño gran salto. Con Hebras de una hoguera yo pasé de lo que había sido ya también toda esta faceta internacional, incluso con palabras rotas que le estoy hablando, a abundar en el mundo, a incluirme un poco como en la sociedad cotidiana. Presenté este libro en bibliotecas, también en el Ateneo en Madrid, ¿no? En Madrid fue en la biblioteca de la Casa de la Fiera, pero en el de Málaga. En el de Canarias estuve también con Fermín en Tenerife, pero no había estado nunca, al menos tanto, a pesar de que me declaro tan feminista, en centros de la mujer, en lugares en donde tienes que dejar de lado la metáfora y las imágenes y ir un poco en directo al argumento del libro. Eso me permitió también conocer al público que no va a actos culturales, conectar con él, dirigirme a la sociedad pura y dura y valorar también de otra manera, que ya despreciaba un poco antes, tanta levitación que a veces promulgan los poetas de si acentuar en la sexta, de si a partir del quinto no puede rimar, porque eso en realidad, yo que defiendo, soy profesora, defiendo la cultura y me gusta el saber, pero en realidad eso tampoco muchas veces importa tanto. Y después llegó El nombre de la infancia. Del nombre de la infancia solo puedo hablar bien. He dicho de Alicia Ares porque es que me hacía los carteles, las invitaciones a cada sitio, que fueron muchísimos a los que viajaba. Pero cuando me llamó Pablo Méndez, tenía que haber grabado esa conversación para decirme cuánto le había gustado El nombre de la infancia. En El nombre de la infancia, cada niño con su propio nombre cuenta su historia de prostitución, de casamiento obligatorio, de la guerra, de las minas, niños y niñas. Me sentí muy llena porque publicar con Vitruvio, yo ya había conocido con Alicia Fenag, pero sé que pone directamente los ejemplares en la Casa del Libro. Y además es que fue una relación siempre también, lo sigue siendo, muy cordial, con otros poetas que también cultivan o que publican ahí, como Rosa Estremera, y di también un salto que fue más como un salto de publicidad, puede que sí, pero para mí como un retroceso. Me decía Inés en una de las presentaciones que quizá habíamos caído en el exceso,
que quizá había demasiados actos y que ahora la gente no era como antes, que había uno y acudía, que había otro y acudía, sino que se veía a lo mejor que no sabía cuál elegir. Y también tengo algo crítico que decir a este respecto. Parece que la vida de una mujer maltratada es reivindicativo o tal y puede llegar a todas partes. La historia triste de los niños, como es culpa nuestra, daba lugar a, esto es muy duro, esto es doloroso, o comentarios como, ya no puedo más. Esto es solo una parte, en realidad no fue exactamente así. Y dirán, pues siempre se lleva bien con las editoriales, pero ¿qué me pasa igual con Quorum? Es verdad que yo empecé con La verdad si es que existe para la Casa de los Dragones y todavía no sabíamos si iba a dar lugar luego a la dirección de esa colección que nos ha dado tantísima alegría con Juan Manuel Giner, con Carlos Guerrero, la misma Inés Guzmán, con Ramón Ríos, nuestro joven poeta, pero es que Quorum siempre ha tenido mucha paciencia con cosas que hacemos los poetas. Espérate que hay una coma arriba que la quiero quitar, no vamos a publicar esto con el punto y final porque este poema no lleva punto. Y también me ha ocurrido con otros sitios en donde he ido también publicando o dirigiendo. Yo nunca pensé que iba a dirigir de esta manera una colección. Ha hablado José de mi faceta también de crítica, de investigación, así que yo voy a hablar ahora un poco de otras cosas, como por ejemplo la vía digital. A mí me encantan, a mí me parece que esto de que yo la semana pasada, la anterior, me llamó Pedro Enríquez y resulta que a lo mejor voy a leer con Nicaragua, con Estados Unidos, con Cuba, en su actividad esta de intraversos y que vamos a conectar todo. A mí me parece eso maravilloso. ¿Qué es lo que me duele? Me duele que sea por las circunstancias estas terribles que estamos atravesando. Algunas veces en todo este paseo de mi único poema y de tantos amigos que me acuerdo del mapa poético 7.0, me doy cuenta de que éramos tan ricos, tan felices, tan libres. Esa frase la dice también Rafael Soler. Y yo me daba ya últimamente solo caprichos. Que se celebraba a lo mejor un homenaje a Antonio Machado. Es verdad que he tenido la suerte de poder colaborar en todas esas ediciones y antologías con Leonor Machado, José Sacristán, que también estuvo aquí en Ceuta, estuvo en el Ateneo, luego nos desplazamos a Segovia, que lo pasamos también conociendo luego también a los poetas de la ciudad, lo bien que... Todos esos caprichos, cuando presentamos el libro que se dedica a Cernuda, Miguel Losada delegó un poco en mí para la presentación en Sevilla. Fueron también muchos poetas sevillanos como Javier Gato, Rocío Hernández Triano. Pero la presentación fue fantástica, llena de emociones. Pero en el Ateneo, pero luego fuimos por la calle con un altavoz porque el ayuntamiento tampoco nos había prestado ayuda recitando poemas de Cernuda desde el lugar de su nacimiento. Eso es lujo, solo nos podemos permitir todo, pero creo que solo nos podemos permitir a veces ya los poetas cuando, como hago yo en Mester de Vandalía, que hago una biografía en donde no pongo si hay premios, si hay galardones, si hay menciones. Hombre, eso está muy bien, son de valorar y de reconocer y de anhelar y de desear. Pero todos esos recorridos de los que hablo, o ir a la Fundación Carlos el Mundo de Ori, en la de Caballero Bonal, que estuvimos también con Josefa Parra, que había estado aquí en Ceuta, esos caprichos con Julieta Valero, con Juana Castro, esos caprichos ahora casi no nos los podemos permitir. Tenemos que hacerlo desde un punto de vista a lo mejor, pues sin poder tocarnos las manos, sin los abrazos. Pero bueno, me mandó Jesús de Real conexión para Poesía al Instante. Me encantó hacerlo. Me encantó porque muchas veces ves el esfuerzo que hay detrás para emitir a través de la radio toda esa... vídeos caseros que hacíamos o el Festival de Arriversos de Guadalajara.
Ahora les contaré más en qué estoy, pero me escribió Rafael y me dijo, ¿vas a leer algún inédito? Si yo no pensaba ni leer ninguno, estos que he leído es porque digo, ah, bueno, en realidad soy poeta, voy a leerlo. Voy a leer el primer poema de mi nuevo libro que se llama Al hilván de la luna. Primero se va a llamar Él y ella somos tú y yo, porque son diálogos entre hombres y mujeres, algunos conocidos, algunos literarios, y otros con un lenguaje directo. Esa es la parte más amarga, él y ella. En esta ocasión, Elisabetta habla con Drácula. ¿Tanto me querías o era tu genio de poderoso conde el que te impidió asumir mi muerte? Al final, tu adoración de fetichista convirtió mis blondas rizadas en cenizas caducas que desesperan cada crepúsculo porque me devuelvas a la respiración de las magnolias, o porque si la rabia de los colmillos cansados, mueras conmigo. Y ahora le contesta Drácula. No tengo la sed de otros siglos. El milenio pasado enrojeció el recuerdo tras una tupida pared de sangre sobre sangre, y las llamas de eterno fulgor apenas palidecían bajo el ansia de venganza. Tanto dolor hirviendo, tanto líquido caliente derramado y sorbido para llegar a una montaña viscosa cuya cúspide presido con mis alas vampíricas. Desde aquel maldito pacto que me impide morir, pero no olvidarte. Y también ando en un libro más social, que es Talismán, y en uno que se llama El vuelo del olvido. Este es un librito pequeño en el que recojo muy poquitito los efectos de la pandemia. Me parece a mí que algunas veces cuando nos reunimos digitalmente o hablamos poetas, coincidimos casi todos en que no nos ha dado tiempo a madurar la situación, pero ya se van viendo muchas veces pinceladas. Yo en este, por ejemplo, hago una breve referencia. Estoy en coma y veo mi vida pasar en un rulo de imágenes detenidas. Despacio se anudan las lágrimas levantando un puente colgante desde las tersas mejillas de mi infancia hasta el incierto presente de positivos, contagios y duelos. Paseo por él casi nadando y me sumerjo en la laguna del principio, cambiando el rito de la turba y reprimiendo para no tentar al destino las nuevas ganas de llorar. Estos son los tiempos. Si mi único poema con el que empecé y todos estos amigos con los que he hecho mi recorrido unas veces han levantado el dedo índice o otras veces se ha vuelto más lírico, como dice Miguel en el prólogo que me ha hecho para El hilván de la luna, ahora todos quizá hemos adoptado un tono más grave, por desgracia. Para finalizar, con tantos nombres que se me quedan en el bolsillo, con tantas emociones que siguen aflorando y que casi me están dejando sin circulación en las manos, quiero desearles que encuentren ese poema único y sobre todo que si persiguen, como yo, que ni siquiera era mi intención, todos esos amigos encuentren en mí a una más y que, por favor, sean para mí, con un libro, con ninguno, con un poema, en una antología, todo lo que han significado los que figuran en esas estampas que han visto detrás de mí. Solo me queda dar las gracias y un abrazo grande por, de momento, virtual.